Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, una ciudad que en aquel entonces formaba parte de Prusia Oriental, hoy conocida como Kaliningrado, Rusia. Este rincón del Báltico era un centro de actividad comercial e intelectual, aunque también estaba marcado por tensiones políticas y religiosas en el contexto de la Reforma protestante y los conflictos de poder en Europa. La familia de Kant era modesta, con un padre talabartero y una madre profundamente religiosa que inculcó en él una ética de trabajo arduo y humildad. Creció en un hogar pietista, una rama del protestantismo caracterizada por la introspección y la disciplina moral, elementos que influirían profundamente en su filosofía y personalidad. Desde pequeño, Kant demostró una inclinación notable hacia el estudio y la reflexión. Recibió una educación rigurosa en el Collegium Fridericianum, donde aprendió latín, griego y los fundamentos de la teología luterana. Sin embargo, su verdadera pasión emergió cuando ingresó a la Universidad de Königsberg a los 16 años para estudiar filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Fue influido por pensadores como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, cuyo rigor científico y visión metafísica ayudaron a moldear el temprano pensamiento de Kant. A pesar de enfrentarse a desafíos financieros tras la muerte de su padre, perseveró trabajando como tutor privado durante varios años. La carrera de Kant en la academia comenzó en 1755, cuando obtuvo su doctorado y empezó a dar clases en la universidad. Durante estas décadas formativas, publicó obras menores relacionadas con las ciencias naturales y la física, explorando desde la rotación de la Tierra hasta la teoría del sistema solar. Esta última, expuesta en su ensayo Historia Natural General y Teoría del Cielo, 1755, marcó uno de sus primeros aportes significativos al conocimiento, sugiriendo que el cosmos estaba organizado conforme a leyes mecánicas, una idea inspirada por Newton. No obstante, el verdadero impacto de Kant llegó más tarde, cuando decidió abordar una pregunta fundamental de su época: ¿qué podemos conocer? Europa vivía el auge del racionalismo y el empirismo, dos corrientes filosóficas que chocaban entre sí. Racionalistas como Descartes enfatizaban el poder del pensamiento puro, mientras empiristas como Hume argumentaban que todo conocimiento derivaba de la experiencia. Kant, fascinado y perturbado por la crítica de Hume al concepto de causalidad, emprendió la tarea monumental de reconciliar estas perspectivas. El resultado fue la Crítica de la razón pura, 1781, su obra más influyente y la piedra angular de la filosofía moderna. En este libro, Kant propuso que nuestra experiencia del mundo está mediada por estructuras inherentes a la mente humana, como el tiempo, el espacio y las categorías del entendimiento. Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas, escribió, resumiendo su convicción de que tanto la sensibilidad como el entendimiento son esenciales para conocer. Esta obra no solo reformuló la epistemología, sino que también introdujo su famosa distinción entre el fenómeno, el mundo tal como lo experimentamos, y el noúmeno, la realidad en sí misma, incognoscible por completo. Los años siguientes estuvieron marcados por una producción impresionante. Publicó la Crítica de la razón práctica, 1788, donde exploró la moralidad desde una perspectiva basada en la libertad y el deber, y formuló su célebre imperativo categórico: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. En 1790, con la Crítica del juicio, unió los mundos de la naturaleza y la libertad a través del análisis estético y teleológico, sentando las bases de la filosofía del arte y la biología moderna. Kant era un hombre de hábitos estrictos, conocido por llevar una vida sencilla y meticulosamente organizada. Nunca abandonó Königsberg, pero sus ideas viajaron por toda Europa y más allá. Era profundamente respetado por sus colegas, aunque su carácter reservado limitó sus relaciones personales. En su madurez, su pensamiento político también cobró fuerza, abogando por la paz perpetua a través del establecimiento de estados republicanos y un marco internacional de cooperación, ideas que resonaron en la creación de organismos como las Naciones Unidas siglos después. El contexto político de su tiempo, con la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón, también dejó huella en sus reflexiones. Kant, aunque inicialmente entusiasmado con la emancipación que representaba la revolución, luego se mostró cauteloso frente a los excesos del poder. Este equilibrio entre idealismo y realismo marcó su filosofía política, orientada hacia un progreso moral paulatino de la humanidad. Kant falleció el 12 de febrero de 1804, dejando tras de sí una obra monumental que continuaría dando forma a la filosofía y otras disciplinas durante generaciones. Su legado es inmenso. En el siglo XIX,
Pensadores como Hegel, Marx y Nietzsche respondieron, ya sea adoptando o criticando, sus ideas. En el 20, su influencia se extendió al existencialismo, la teoría crítica y el movimiento analítico. Hoy, Kant sigue siendo una figura central en la historia del pensamiento, no solo por sus contribuciones teóricas, sino también por su compromiso con la dignidad humana, la libertad y el uso público de la razón. Como afirmó él mismo en su epitafio, dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto siempre nuevos y crecientes: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Estos principios, una mezcla de asombro cósmico y firmeza ética, encapsulan el espíritu de un hombre que buscó iluminar los confines del conocimiento humano y sus responsabilidades.